pues buenas tardes, bienvenidos a Navarro Abogados y Consultores, bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar sobre las soluciones concursales para autónomos, pequeño comercio y negocio de hostelería. Antes de nada voy a presentar a mi compañera Noelia, a presentar un poco el despacho para centrar cuáles son los motivos por los cuales nosotros vamos a contaros hoy las cosas que os vamos a contar en materia concursal. Yo soy Alejandro Navarro, abogado, experto en Derecho Mercantil, soy administrador concursal, soy el socio director de Navarro Abogados y Consultores, que es un despacho dedicado a asesoramiento corporativo, con sedes, como sabéis, en La Coruña, en Madrid y en Málaga, y en el que en los últimos años hemos hecho muchas operaciones relacionadas con el derecho concursal, con las refinanciaciones de empresas, con las reestructuraciones, lo que nos ha permitido adquirir una experiencia importante en todos estos ámbitos y que nos ha dado unas claves importantes que trataremos de transmitiros hoy con la mayor sencillez posible. Junto a mí en esta charla está mi compañera Noelia García Guillín, abogada, administradora concursal también. Ella es la manager o la directora del área de Derecho Concursal, Reestructuraciones y Refinanciaciones de nuestro despacho. Noelia, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, un placer y bueno, encantada de saludar a todos los presentes. Estupendo. Pues hechas las presentaciones, voy a daros una pequeña explicación de cómo vamos a enfocar esta charla de hoy. La idea que tenemos es, dado que estamos al otro lado de la pantalla y que es un tema denso, vamos a tratar de que sea una charla dinámica, que no tenga una duración muy extensa, no más de 50 minutos. Trataremos de trasladaros los datos esenciales que nosotros consideramos que debéis de conocer, estructurados por bloques, para que no se haga largo, aburrido y que técnicamente no sea complejo. Con lo cual iremos a cosas importantes que entendemos que debéis de saber y que os pueden servir para enfocar la situación que actualmente tenemos entre manos. También quiero deciros que hay un chat que podéis utilizar y que yo estaré pendiente durante la charla de los comentarios que vayáis introduciendo en este chat para ir sacándolos a lo largo del webinar o para comentarlos al final. Por lo tanto, os invito a que participéis. Cuanta más participación haya, pues muchísimo mejor para que la charla sea lo más enriquecedora posible. Como veis, nos vamos a ayudar de una pequeña presentación para que, además de vernos a nosotros, pues veáis un poco cuáles son los puntos esenciales que vamos a tocar. Por lo tanto, sin más demora, voy a empezar. Os voy a explicar primero cuáles son los 4 grandes bloques que vamos a tocar. Será mi compañera Noelia, la experta en la materia, por supuesto, la que lo hará. Entonces, como veis, tenemos por una parte un primer bloque donde vamos a explicar qué se entiende por insolvencia, cuándo una empresa está en una situación de insolvencia y cómo se llega a la conclusión de que una empresa está en una situación de insolvencia. Partiendo de esa base, cuál es el momento para tomar las decisiones y para actuar, cuáles son los motivos por los cuales es importante actuar y cuáles son las consecuencias de no actuar y, por último, cuáles son las distintas medidas o mecanismos que se pueden adoptar ante una situación de insolvencia para evitar los problemas de estos sectores de los que vamos a hablar hoy. Pero antes de empezar a tocar estos 4 puntos, yo quería hacer una pequeña introducción o si me permitís, una pequeña reflexión sobre lo que para nosotros es más importante de lo que hemos aprendido durante estos años haciendo derecho concursal, que es la importancia de actuar. La importancia de actuar y la importancia de actuar a tiempo. La mayor lección que todos nos hemos llevado de la problemática de una crisis económica para las empresas fue la crisis financiera del año 2008. En el año 2008, como todos sabéis, desaparecieron en España del orden de 250.000 empresas. Se presentaron 50.000 concursos de acreedores y de esos 50.000 concursos de acreedores, el 97% acabó en liquidación esas empresas. Por lo tanto, las empresas llegaban en una situación prácticamente de coma médico al momento de solicitar la ayuda. Se retrasaron en el tiempo de solicitar la ayuda, tardaron en actuar, confiaron en que el problema iba a pasar y como consecuencia de esa confianza llegaron al punto en el que ya no había retorno. Las empresas ya no eran recuperables. Por lo tanto, primera reflexión y más importante para nosotros es: hay que actuar a tiempo. No hay que pensar que la crisis no va a venir con nosotros. Si en el año 2008 cayeron 250.000 empresas, puede volver a suceder.
Si entre el año 2008 y el año 2013 se perdieron 4 millones y medio de puestos de trabajo, eso puede volver a suceder. Por lo tanto, cuanto antes actuemos mejor, cuanto antes analicemos nuestro negocio mejor y cuanto antes tomemos decisiones, más probabilidades tenemos de que la crisis económica no nos arrastre. Por lo tanto, primera medida o primer input claro que queremos transmitir, hay que poner las manos, hay que actuar, hay que intervenir y hay que hacerlo cuanto antes. Dicho esto, y concluida con esta pequeña introducción, volviendo un poco ya a la actualidad y a la crisis del COVID-19, Noelia, te doy paso para que continúes con la presentación y nos empieces a hablar de qué es lo que se entiende por insolvencia. Estamos hablando de autónomos, de negocios de hostelería, de pequeños comercios. ¿Cuándo entendemos que un negocio de este tipo, sea una empresa o no lo sea, está en una situación de insolvencia y por lo tanto debe de tomar alguna medida? Muy bien, pues vamos a ver, para valorar si nuestro negocio o nuestra empresa en este momento está en situación de insolvencia, lo que tenemos que analizar es si, con cargo a lo que son nuestros ingresos corrientes, con la liquidez que mes a mes tenemos, si con cargo a eso podemos pagar nuestros gastos corrientes. Si estamos en esa situación donde, pues dicho de forma común, no llegamos a final de mes, estamos oficialmente ante una situación de insolvencia. Y esto es muy importante distinguirlo de una situación de pérdidas. Es decir, nuestro negocio puede haber cerrado el año anterior con pérdidas, no haber obtenido beneficios y aún así no estar en situación de insolvencia. Y os pongo un paralelismo y un ejemplo de la diferencia entre una cosa y otra. Una empresa puede tener pérdidas y aún así mes a mes ir pagando todos sus pagos corrientes, nóminas, seguridad social, proveedores, suministros, todos los gastos del mes. Y aún así estar en situación de pérdidas, pero pagarlos porque, por ejemplo, tiene financiación bancaria de la que va tirando para realizar esos pagos. Es muy habitual que, por ejemplo, cuando empezamos el negocio, pues mientras no se amortiza la inversión, los 2 primeros años, 3 primeros años, pues la empresa no cierre los ejercicios con ganancias y aún así no esté en situación de insolvencia porque todos los meses hace frente a sus pagos. Y al mismo tiempo puede ocurrir lo contrario. Nuestra empresa puede estar en una situación de beneficios, podemos cerrar los ejercicios con ganancias, pero resulta que mes a mes vamos muy justos para realizar los pagos porque nuestros clientes nos pagan a 60 días o 90 días y nosotros, sin embargo, todos los meses tenemos que pagar, por ejemplo, nóminas o seguridad social. Esa es la diferencia entre insolvencia y situación de pérdidas. Entonces, a efectos de esto de lo que estamos hablando, de que debemos actuar, que debemos tomar medidas para no incurrir en responsabilidades y las soluciones de las cuales os vamos a hablar, lo que tenemos que tener en cuenta es la situación de insolvencia, el momento en el cual no podemos pagar nuestros gastos corrientes con cargo a nuestros ingresos corrientes. Esa sería en principio la definición. Entonces, Noelia, tenemos que mirar a la hora. De poco sirve lo que dijeron nuestras cuentas anuales al cierre del ejercicio anterior, de poco sirve lo que preveemos que vaya a pasar dentro de 4 meses. Lo que tienen que hacer los negocios es mirar a hoy, mirar dentro de un mes, mirar dentro de un par de meses, hacer un autoanálisis de en qué situación están y en cuál van a estar en los próximos meses. Efectivamente, es que la situación económica a la que nos ha llevado este estado de alarma es precisamente a esa, en muchos negocios, sobre todo en el pequeño comercio, a la paralización absoluta de ingresos y sin embargo que los gastos se sigan devengando mes a mes. Entonces, precisamente esta situación de este estado de alarma está dando lugar a muchas situaciones de insolvencia y por eso cada empresario, cada autónomo debe revisar su negocio y ver, oye, yo durante este estado de alarma he podido, dado que no tengo ingresos, he podido frenar estos gastos y por lo tanto pues he podido mantener la situación medianamente tranquila y estoy bien, o por el contrario, oye, se me ha ido devengando, por ejemplo, todos los meses el alquiler y no lo he podido pagar porque no he tenido ingresos, estoy en situación de insolvencia. Y debo verlo ahora, en lo que ha sido pues, el mes de marzo o el mes de abril y lo que es ahora el mes de mayo, pero incluso para aquellos que durante estos meses hayan conseguido hibernar su negocio, deben hacer una previsión pues, de cara a lo que son los próximos meses de forma inmediata para un poco adelantarse a esa previsión de lo que va a ser las consecuencias de esta crisis. Es decir, yo durante esta época pues, he conseguido hibernar mi negocio, pero resulta que en julio voy a poder abrir
pero probablemente no vaya a generar suficiente, pues por las condiciones y lo que esto va a implicar para el desarrollo de mi negocio, no voy a generar ingresos suficientes para pagar todos mis gastos. Puedo estar en una situación de insolvencia inminente. Entonces, también en esos casos, debo ya empezar a plantearme el escenario en el que me voy a ver, ya no solo ahora mismo, sino pues en lo que son estos meses siguientes del año 2020. Vale. Mira, y pongámonos en el caso de que estamos en una situación así. Es decir, analizamos nuestra situación inmediata y nos encontramos con que estamos en una situación de insolvencia inminente porque nos está costando atender los pagos o porque hemos reabierto y los ingresos que estamos generando no son suficientes como para atender los pagos corrientes que se generan al levantar parte del ERTE de los trabajadores y demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los plazos que manejamos para tomar decisiones sin incurrir en responsabilidades? Háblanos de plazos, Noelia. Vale, perfecto. Bueno, antes de decir los plazos, si estamos en esa situación, lo primero que tenemos que tener claro es que hay que hacer algo ya. Y hablando de plazos, con carácter general, lo que dice la ley es que cuando una empresa o un autónomo es consciente de que está en situación de insolvencia, tiene un plazo de 2 meses para buscar una solución y si no, finalizado ese plazo de 2 meses, deberá solicitar un concurso de acreedores. Ante esta situación pues, de excepcionalidad y donde pues, muchos negocios se han visto obligados a cerrar y ahora pues empieza lo que se llama esa nueva normalidad para ver un poco cómo se va desarrollando los distintos negocios, lo que ha hecho el Gobierno, a través de un Real Decreto que se publicó la semana pasada, es ampliar ese plazo de 2 meses hasta el 31 de diciembre del año 2020. Es decir, si yo estoy en situación de insolvencia, ahora mismo, a día 5 de mayo, con carácter general tendría un plazo de 2 meses para adoptar medidas y si no, terminados esos 2 meses, solicitar un concurso de acreedores para evitar las responsabilidades de las que luego hablaremos. En este caso, dada esta situación excepcional, el plazo que tendré para adoptar medidas es hasta el día 31 de diciembre de 2020, porque si no, el 31 de diciembre de 2020 tendré que solicitar concurso de acreedores. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de este marco temporal las medidas las tengo que adoptar ya y el plazo que tengo para una solución con lo que podríamos llamar plan A o plan B termina el 31 de diciembre y si no ahí sí que ya tengo que acudir a la opción del concurso de acreedores para evitar responsabilidades. Esto es importante porque yo creo que el plazo este de diciembre por el cual el Gobierno ha ampliado puede llevar a equívocos, ¿no, Noelia? Porque el hecho de que no tengamos la obligación de presentar un concurso de acreedores hasta el mes de diciembre no quiere decir que debamos de esperar a que nuestro negocio se deteriore hasta diciembre de este año, sino que en el momento en el que detectamos cualquier problemática podemos y debemos actuar adoptando las medidas que sean, de las que veremos después, alguna de ellas sin duda, pero este plazo lo que no hace es recomendarnos que no hagamos nada, sino darnos un pequeño colchón, pero con la finalidad de que actuemos durante estos meses, ¿verdad? Efectivamente, es que se hizo precisamente porque se pensaba que, y con razón, que un plazo de 2 meses es muy corto. Entonces, lo que se pretende es darle tiempo suficiente a las empresas y a los negocios para adoptar medidas que eviten el concurso de acreedores para gestionar esa insolvencia. Por lo tanto, este plazo de tiempo que nos están dando es más que necesario y más que necesario, digamos, para ponernos en marcha ya, estudiar cada caso, porque aparte cada negocio tiene sus particularidades. Entonces, para ponerse a estudiarlo y a tomar medidas de forma inmediata y evitar, lógicamente, que se venga el tiempo encima, porque, lógicamente, como luego veremos, dentro del concurso hay opciones para salvar la empresa, pero es que habremos desperdiciado opciones previas de salvar nuestro negocio si esperamos al 31 de diciembre de forma directa y automática. Vale, por lo tanto, tenemos claro que debemos de actuar, entendiendo actuar por, como mínimo, hacer un autodiagnóstico de nuestro negocio, de nuestra empresa, para ver si se encuentra o no en una situación de insolvencia actual o en una situación de insolvencia inminente. En el caso de que esto sea así, tenemos unos plazos límites para presentar el concurso de acreedores, pero son en todo caso eso, plazos límite. Antes de que se cumplan esos plazos, hemos debido de adoptar medidas tendentes a salvar
estos negocios y evitar esa última medida que sería el concurso. ¿Cuáles son las consecuencias de no respetar estos plazos o de no adoptar estas medidas de las que estamos hablando y en las que luego profundizaremos? Noelia. Vale, antes de pasar a eso, si te parece y me permites, tenemos aquí una pequeña pregunta en el chat. Así es cierto. Que podemos Delito, contestar. ¿verdad? Exacto, porque aparte está relacionada justo con lo que estamos hablando ahora. Y se refiere a que si tenemos financiación ajena para atender el gasto corriente, si estaríamos en situación de insolvencia. La respuesta de entrada es que no. Es decir, si yo tengo financiación corriente, pues por ejemplo, pensemos en una póliza de crédito o una cuenta de crédito con cargo a la cual yo puedo ir tirando para pagar los gastos corrientes de ese mes, lógicamente estoy tirando de financiación y de mi pasivo para pagar esos gastos y al final llega a final de mes y realizo los pagos. Otra cuestión, eso es de forma inmediata, es decir, este mes tiro de la póliza, realizo los pagos y no estoy en situación de insolvencia. Porque esto, por ejemplo, ya lo estamos viendo en algunos negocios que estamos analizando a día de hoy en este contexto, ¿no? La cuestión es que al final las pólizas tienen sus vencimientos, hay que cubrirlas. Entonces, aquí lo que sí que tendríamos que hacer es un análisis, en el hoy estamos bien, pero un análisis de los meses siguientes para ver si, oye, pues en los meses siguientes se nos podría llegar a materializar esa situación de insolvencia, bien porque la póliza se nos agota y llegamos al límite y no podemos seguir tirando de ella y no llegan ingresos suficientes para cubrir la póliza o para pagar los gastos del mes siguiente con cargo a otro dinero que pueda entrar, ¿no? Entonces, en sentido estricto, la respuesta a la pregunta es que no estoy en situación de insolvencia. Podría estarlo si con cargo si en los meses siguientes no puedo, pues digamos, un poco mantener el círculo. Que eso es fácil que ocurra, sobre todo porque estamos en un momento donde las empresas y los negocios no están teniendo ingresos. Entonces, si durante este momento de congelación, tirando de la póliza y demás, pueden ir cubriendo, pagan sus gastos, los que no han conseguido hibernar y con eso mantienen la situación, perfecto. Si terminado el estado de alarma puedo llegar a retomar y seguir generando ingresos de tal forma que vuelva al círculo y seguir trabajando, cubrir mis pólizas y que esa deuda de la que he tirado, esa financiación ajena de la que he tirado, digamos que no me causa un apuro para luego devolverla, bien, es una opción para salir de esta situación, pero hay que ver si es suficiente. Vale. Lito, no sé si ha aclarado tu duda. En todo caso, si por lo que sea quieres repreguntar algo o tienes alguna matización, puedes escribirla porque yo lo voy viendo y aunque siga hablando, pues hacemos una pausa y aclaramos, ¿vale? Retomando Sí, perfecto, muy bien, me alegro. Retomando un poco entonces el punto donde lo habíamos dejado, Alejandro, que me preguntabas por las consecuencias, ¿no? Efectivamente. Exacto. Consecuencias de no adoptar alguna medida cuando concluimos que estamos en una situación de insolvencia. Como estamos yendo por pasos hasta llegar a cuáles son las posibles medidas, creo que es importante que sepan quienes nos están viendo qué es lo que les va a pasar o al menos qué es lo que les puede pasar si, sabiendo que están en una situación de insolvencia, no hacen nada. Vale, pues mira, continuando con la presentación, porque aparte ahí en la misma pues estamos estableciendo los distintos puntos de los que estamos hablando. Entre las consecuencias, como la primera, señalamos lo que se conoce como el persianazo. Es habitual que muchas veces pues cuando nuestro negocio está en esa situación de insolvencia, es decir, ya no podemos pagar, y vemos que no podemos solucionarlo, lo que se hace en la práctica muchísimas veces es lo que se llama un cierre de hecho del negocio o el persianazo. Es decir, resuelvo el contrato de arrendamiento, doy de baja los suministros, despido a todos los trabajadores y gestiono las bajas, me doy de baja en Hacienda y bajo la persiana. Y con eso cierro el negocio. Y las deudas que por ahí alguna cosilla me pueda quedar, pues la dejo metida dentro del cajón y ya veremos qué pasa más adelante. Y lo que hago es, oye, pues si mi negocio, por ejemplo, pues era una peluquería o una tienda de zapatos, la cierro y yo, pues como me he dedicado a eso toda la vida, es el sector que conozco y el que domino, ya veré la forma de empezar de nuevo en ese mismo negocio, pues en otro lado, montando una tienda más pequeñita en alguna otra parte o haciéndolo pues vendiendo online, en fin, buscando otras alternativas. Esto es un error, porque es una forma equivocada, o sea, errónea, digamos, por repetirlo,
de cerrar la empresa. Y tiene una serie de consecuencias que implica que esas deudas de ese negocio que hemos dejado ahí cerrado de forma, digamos, no correcta y por los procedimientos que establece la ley, puede implicar que las deudas de ese negocio se nos deriven. ¿A través de qué mecanismos? Pues, por ejemplo, si lo que hacemos es empezar el negocio por otra parte, abriendo en otro sitio o de otra manera, pero al final es un negocio del mismo tipo, pues lo que digo, nuevamente una peluquería, lo que puede ocurrir es que nos abran un expediente de derivación de responsabilidad. Por ejemplo, esto lo suele hacer mucho la Seguridad Social. Imaginemos, pues lo que decíamos, yo tenía pues esa peluquería, tenía una trabajadora y pues tenía pendientes ahí unas deudas de Seguridad Social. Como ese negocio no me funcionaba, lo cerré, ahora monté una cosita más pequeñita en la que estoy yo sola. Bien, la Seguridad Social lo que puede hacer es iniciarme un expediente de derivación de responsabilidad para pasarme esas deudas del negocio cerrado de forma incorrecta, pasármelas a mi nuevo negocio. También puede ocurrir, esto por ejemplo, en el caso de que el negocio lo tengamos en una sociedad limitada, que algún acreedor, pues por ejemplo, un banco o un proveedor al que le hayamos dejado dinero pendiente de pago, pues nos presente una demanda pues también de derivación de responsabilidad, por ejemplo, al administrador. Al final el administrador es la persona que tiene la obligación de cerrar de forma ordenada el negocio y no por medio del persianazo. Entonces nos pueden presentar una demanda frente al administrador de tal forma que la deuda que habíamos dejado ahí dentro del cajón de la sociedad ahora sea responsable de pagarla el administrador de la sociedad. Y otra consecuencia que puede tener es que, por ejemplo, nos presenten un concurso necesario, lo que se llama, digamos, un concurso de acreedores con carácter general, pues lo normal es que lo presente la propia empresa. Cuando se ve en situación de insolvencia, terminan estos plazos de los que hablábamos, pues sea la propia empresa la que presenta su concurso de acreedores. Pero si la empresa no lo hace, incumple este deber, agrava su insolvencia, lo que puede ocurrir es que venga un acreedor, pues lo mismo, al que no le hayamos pagado, que está pues bastante enfadado, nos ha demandado, pero no ha conseguido cobrar nada, pues nos presente él el concurso necesario con las consecuencias que eso tiene y que luego veremos. En conclusión, decir, cierro el negocio, bajo la puerta, doy de baja todo en Hacienda y doy el negocio por cerrado, no, esa no es la forma correcta de hacerlo, sobre todo, bueno, básicamente si la empresa tiene deudas, porque esas deudas nos van a perseguir a futuro. Vale, la forma correcta de hacerlo es, lógicamente, pues primero buscar las soluciones que puedan ser previas al concurso, como luego veremos, y si no, en último caso, llevar el negocio a un concurso de acreedores para cerrarlo de forma ordenada. Siguiente. Noelia, una cosa. Por tu experiencia, por la experiencia que hemos ido acumulando estos últimos años, con carácter general, el dejar las deudas morir no quiere decir que las deudas mueran. Es decir, acaban llegando siempre. ¿Qué porcentaje de situaciones con las que te has enfrentado en las que un empresario o un autónomo ha dejado un negocio morir y las deudas que tenía ese negocio ahí aparcadas sin adoptar ninguna medida de solución, en qué porcentaje con el paso de los años le han venido reclamadas vía derivación de responsabilidad y con qué incremento aproximado sobre el principal de la deuda? Porque yo ahora debo 10, pero si la dejo ahí, no la atiendo y no hago nada, la probabilidad de que cuando dentro de 2 años vengan a por mí, en vez de 10 sean 15, es alta, y el porcentaje de que esto pase es alto también, ¿verdad? Sí, si tenemos que hablar de porcentajes, sí es cierto que depende del tipo de acreedor, pero el porcentaje en el que se presentan este tipo de reclamaciones de derivación de responsabilidad o incluso de concursos necesarios es alto y lo podríamos superar bastante por encima del 50%. Es alto, por ejemplo, en el caso de la deuda financiera, porque sí es verdad que los bancos venden sus deudas a fondos y a empresas de recobro, pero lógicamente luego estas empresas lo que buscan es rentabilizar la compra de ese crédito. Por lo tanto, van a empezar a iniciar reclamaciones de todo tipo y eso pues, muchas veces implica que si la reclamación es frente a una empresa que ha desaparecido porque ha bajado la persiana, pues buscar a la persona que está detrás, ver dónde está ahora y derivarle responsabilidad. Por lo tanto, con la deuda financiera es habitual y con la deuda pública también. Y luego, otra cosa que a veces la gente también piensa es, oye, pero esa deuda prescribe.
Sí, la deuda lógicamente tiene unos plazos de prescripción, pero es raro que al acreedor se le pasen. Los plazos de prescripción, al final, en el momento en el que formulas algún tipo de reclamación oficial, se reanudan, quiero decir, se reinician, se interrumpen y se reinician, vuelven a contar desde cero. Y además, si esa reclamación está en el juzgado y en el juzgado está en fase de ejecución, las ejecuciones digamos que no prescriben nunca se cierran, se pueden archivar provisionalmente, pero en el momento en el que el ejecutante la quiera retomar lo puede hacer. Por lo tanto, no nos quedemos con la idea de que se quedan en el cajón y pues ya pasarán muchos años, es que han pasado 5 años y ya eso habrá prescrito, yo no he sabido nada de nadie. Y muchas veces luego, esto por ejemplo sí que nos ha pasado mucho en nuestra experiencia, ¿no? No, es que yo de esa deuda no sé nada, eso fue hace 5 años y yo no he vuelto a saber nada de ese banco. Luego le dices al cliente, mira, hay que ir al juzgado para ver si hay algún tipo de demanda pues, frente a ti o frente a la sociedad, hay que ir allí pues, a la oficina de decanato con tu DNI y resulta que luego pues, sale un listado de procedimientos con las demandas ahí presentadas, con ejecuciones, relacionadas con lo que me preguntabas del porcentaje, ejecuciones que lo que hacen es te reclaman el principal más incrementado en un 30% para calcular intereses. Es decir, si la deuda pues eran 10.000, pues ahora incrementada en un 30% para esos intereses que a veces ni siquiera es suficiente. Es decir, la deuda crece porque los intereses se van generando y sigue ahí porque es eso que te digo, ¿no? Que el cliente se cree que no, pero luego profundizas y las reclamaciones ahí el acreedor las mantiene vivas y aparte está pendiente de en el momento en el que tienes algo de patrimonio o cualquier cosa para embargar. Por lo tanto, cerrar sin más no es nunca una solución, pero tampoco lo es presentar un concurso de acreedores transcurrido los plazos de los que hablábamos antes. Los plazos de los que hablábamos antes, siempre que no se pueda llegar a una solución, son fundamentales si luego queremos presentar un concurso, ¿verdad? Exacto, que eso lamentablemente es un problema con el que nos encontramos muchas veces, ¿no? Empresas que llegan demasiado tarde para presentar ese concurso. Lógicamente, pues aquí siempre tratamos de buscar soluciones y buscar sobre todo maneras para argumentar que ese empresario no ha agravado demasiado su insolvencia y tratar de gestionar el asunto, sobre todo para que, digamos, ese empresario no se quede en el problema de la insolvencia de forma perpetua. Pero es un problema e implica que muchas veces ya no pueda solucionarlo si ha pasado demasiado tiempo. Vale, si quieres háblanos de la culpabilidad concursal, Noelia, y cuáles son las consecuencias de no actuar de la manera debida en el caso de que hayamos presentado un concurso de acreedores o nos lo insten necesario, como nos contabas antes. Claro, esto está precisamente pues, relacionado justo con esto que acabamos de hablar, ¿no? De ese cliente que llega tarde para presentar el concurso de acreedores porque ya ha pasado mucho tiempo, no adoptó las soluciones a tiempo, pasó incluso el plazo para presentar el concurso y ha pasado mucho más tiempo incluso, ¿no? A veces pues años, gente que todavía pues viene con la crisis de lo que fue la crisis de 2008, pues arrastrando esas consecuencias, lo dejó ahí muerto un tiempo y ahora tiempo después pues quiere iniciar un nuevo proyecto y quiere solucionar eso que en aquel entonces había dejado archivado. Claro, es un problema. ¿Y por qué es un problema? Pues precisamente por este motivo, el tema de la culpabilidad en el concurso de acreedores. Todo concurso de acreedores, bueno, tiene distintas fases, pero una de ellas siempre es la fase de calificación. Entonces, en esa fase se va a decidir si el concurso es fortuito o es culpable, es decir, si el deudor, el empresario, es responsable de la situación de insolvencia de la empresa o no. Lógicamente, pues como ocurre ahora, ¿no? Hay negocios que fracasan, están en situación de insolvencia, no hay posibilidad de rescatarlos, cierran y, oye, pues eso no tiene por qué ser culpa del empresario, ¿no? Hay decisiones que pues están dentro de lo que es el riesgo del negocio, la situación económica y demás. Pero, sin embargo, sí que hay una serie de decisiones que pueden haber sido equivocadas y que sí que pueden ser responsabilidad del empresario. La ley habla de distintas causas, pero una de ellas, y que al final es la que aquí nos ocupa, es el retraso en la solicitud del concurso. Si incumplimos estos plazos y presentamos el recurso de forma tardía, cuando ya llevamos mucho tiempo en situación de insolvencia y sobre todo cuando esa insolvencia ha ido a más, es decir, nosotros sabiendo que no podíamos y que no llegábamos, contratamos más cosas que sabíamos que no podíamos pagar, en ese momento puede
que en el concurso de acreedores que se presente se declare culpable. Y se declare culpable pues, a la persona, en el caso de las sociedades, se declare culpable generalmente a su administrador. En el caso de los autónomos o las personas físicas, pues se declare culpable a esa persona física deudora. Entonces, eso tiene una serie de consecuencias que son, primero, la inhabilitación para la gestión de patrimonios. Es decir, esa persona no podrá tener una empresa en el futuro, ni tampoco, por ejemplo, podrá administrar el patrimonio de un menor. Una segunda consecuencia. Ese administrador, por ejemplo, de esa sociedad puede resultar condenado a pagar un porcentaje de la deuda de la empresa. Es decir, si en ese concurso de acreedores esa empresa tiene un pasivo, una deuda total de 100.000 euros, por ejemplo, pues ese administrador puede resultar condenado a pagar, pues, por ejemplo, el 30% de esa deuda. Es decir, la deuda de la empresa puede venir a la persona del administrador. Y en el caso de las personas físicas, tiene la consecuencia de que si el concurso es culpable, ese particular no se podrá acoger a la ley de segunda oportunidad, que luego os explicaremos en más detalle. Por lo tanto, aun cuando no hagamos lo que decíamos antes del cierre de hecho y el persianazo, sino que lo hacemos bien y vamos al concurso, si vamos tarde, eso también tiene consecuencias, porque ese concurso puede ser culpable, con consecuencias personales para la persona del empresario. Y además de todo esto, tenemos potenciales problemas, como pone en la presentación, con los avalistas, en el caso de que los hubiera, y esto afecta directamente al patrimonio personal de aquellos empresarios que se vean en una situación como esta. Cuéntanos, Noelia, ¿cómo afecta a los avalistas el retraso en la adopción de las medidas, por favor? Sí, efectivamente. Ante una situación de insolvencia, pues lógicamente también, y el no gestionarla, tenemos que pensar en otra consecuencia, que es el hecho de los avalistas. Porque en el momento en el que se incurre en el primer impago, lo que van a hacer los acreedores, si hay avalistas, es reclamarles a ellos. Y lo mismo en el caso de la existencia de, por ejemplo, un patrimonio personal del empresario distinto del profesional. Porque al final, si lo que ocurre es que hay una derivación de responsabilidad de este tipo, podrá afectar a ese patrimonio personal del empresario. Por ejemplo, el empresario que tiene una empresa con su negocio, pero luego, lógicamente, pues también tiene a su nombre pues, su vivienda familiar, por ejemplo. Entonces, estos son dos puntos muy importantes a analizar. Analizar con carácter general muchas veces para lo que es la planificación de la insolvencia o digamos del negocio, para hacer una previsión de esa situación de insolvencia en la que nos podemos ver y de alguna forma tener separado lo que es el patrimonio personal del profesional, pues, por ejemplo, pues valorando el régimen económico matrimonial, pues oye, no es lo mismo estar en separación de bienes que en sociedad de gananciales y que pues la vivienda sea común, cosas de este tipo, un poco para, ante un posible escenario de insolvencia, de reclamación de los acreedores, que, oye, fracase mi negocio, pierda mi patrimonio empresarial, pero no pierda mi patrimonio personal. Entonces, esa es una cuestión muy importante a valorar, y a valorar en este momento, bueno, a valorar con carácter general, ¿no? Y siempre, pero especialmente en este momento, para que la solución pues también evite consecuencias para el patrimonio personal de los empresarios y para el patrimonio personal de los avalistas en el caso de que lo que tengamos sean avalistas. Y en el tema de los avalistas, aparte, es especialmente importante e interesante porque hay ya muchas normas y muchas sentencias que permiten pues, desvincular a los avalistas en determinadas circunstancias y situaciones, y luego pues tampoco es lo mismo un avalista que es aval de toda la deuda, o por ejemplo el que ha prestado su casa para hipotecar, para garantizar la deuda, no es lo mismo que haya una hipoteca que un aval, en fin, que cuando estamos en una situación de insolvencia, aparte de tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto, como empresarios que somos, pues hay que hacer, digamos, un análisis global y pensar en estas consecuencias del patrimonio personal del empresario y de la situación de los avalistas en el caso de que los haya. Noelia, tenemos una pregunta más del hito que dice si se dispone, si se conoce del porcentaje de concursos declarados, cuáles de ellos son declarados culpables para sus administradores. Yo, en cuanto al total estadístico, yo no lo conozco, pero te voy a dar el dato nuestro, de nuestro despacho. Nosotros
como expertos en concursal, la prioridad que tenemos cuando afrontamos un problema es librar de responsabilidad al administrador. Por lo tanto, nosotros entre nuestras estadísticas manejamos que el 99% de los concursos de acreedores que se hacen desde nuestro despacho, el concurso es declarado fortuito y el concurso no implica ningún tipo de responsabilidad patrimonial para su administrador. ¿Pero por qué? Porque nosotros hacemos justamente lo que ahora os estamos contando que debéis de hacer, adoptar las medidas en los tiempos adecuados para evitar futuras responsabilidades. Con carácter general, a día de hoy en el mercado sabemos que hay muchos concursos culpables como consecuencia de de los incumplimientos en los plazos, en los tiempos y en las formas. Yo no sé, Noelia, si tú conoces ese dato estadístico de sobre el porcentaje de concursos a nivel global, ¿cuántos son culpables? No, pero de hecho lo que iba a hacer, porque sí que tengo la guía anual, que aparte se suele manejar en los congresos anuales de concursal, donde aparecen un montón de datos estadísticos, tanto de concursos presentados por sectores, y me suena que ese dato puede aparecer. Entonces, lo puedo localizar, Lito, y te lo facilito, sobre todo pues, si tienes especialmente esa curiosidad. Yo un poco por añadir algo a lo que acabas de decir, la calificación como culpable de un concurso depende, me refiero, empieza con el informe del propio administrador concursal. Es decir, en los concursos está la figura del administrador que tiene que hacer un informe y proponer si el concurso es culpable o fortuito. Luego habrá un informe del Ministerio Fiscal que también dirá si es culpable o fortuito. Y si uno de los dos propone que sea culpable, habrá un procedimiento judicial, digamos que habrá un pleito que terminará con una sentencia. Entonces, a veces ocurre, ¿no?, que el administrador propone que el concurso sea culpable, luego realmente pues, hay un pleito donde se debate y donde se aportan una serie de pruebas para demostrar que las cosas son de una manera o no, o por ejemplo que realmente hubo retraso o no lo hubo, y se termina con una sentencia que aparte luego es apelable. Es decir, puede que el administrador proponga la culpabilidad y luego resulte fortuito. Pero bueno, en cuanto al dato concreto, siento no poder dártelo ahora mismo, pero localizo el dato y si lo encuentro yo te lo facilito. Noelia, por tanto, podemos decir que utilizar la técnica del avestruz es la peor de las soluciones. Es decir, cuando nos encontramos ante una situación de insolvencia, hay que hacer algo. Cerrar el negocio y olvidarnos de la deuda, no, porque la deuda siempre volverá y además multiplicada por X. Presentar el concurso tarde y pensando que esto va a resolver el problema porque el administrador concursal se va a encargar de liquidar nuestra empresa y nos olvidamos del asunto, tampoco, porque habrá responsabilidades concursales y posibles declaraciones de culpabilidad. Y luego tenemos el problema, que me pareció muy interesante el dato que diste, de si hay avalistas en mi deuda, lo cual suele ser habitual, si yo no pago, el banco automáticamente se dirige contra mi avalista. Por lo tanto, yo dejo mi negocio parado, dejo de pagar mi deuda y me quedo tranquilo, pero pueden estar demandando a mi avalista que luego va a volver contra mí. Por lo tanto, estas tres cosas al final lo que nos dicen es que tenemos que hacer algo sí o sí y que si no hacemos nada, nuestro patrimonio personal en mayor o menor medida se va a ver afectado, ¿verdad? Sí, exacto. Aparte, dos ideas clave que quiero trasladar en relación justo con esto que acabas de decir. La primera, no tenemos que acudir al concurso de acreedores, quiero decir, no debemos tener esta idea de, oye, solo tengo que buscar estas soluciones cuando quiero salvar mi negocio, porque cuando lo quiero cerrar ya sé yo cómo hacerlo, ya lo cierro y ya está. No, hay que acudir a estas soluciones tanto para salvar el negocio como opción A, como para cerrarlo de forma ordenada como opción B. Pero las medidas de las que vamos a hablar son para las dos cosas. No pensemos que el concurso de acreedores es solo para liquidar la empresa o al contrario, que simplemente es para pues, sacar un convenio. Y luego, en cuanto a los destinatarios de este concurso de acreedores, también a veces tengo la sensación de que existe la idea, primero, de que el concurso de acreedores es un procedimiento muy caro y segundo, que solo está pensado pues, para las grandes empresas y para las grandes sociedades. Y no es cierto. Lógicamente, los costes de un concurso de acreedores pues, varían en función del tamaño del concurso y luego es un procedimiento pensado tanto para la gran empresa como para la pequeña empresa, como para el autónomo, como incluso para el particular que tiene deudas de sobreendeudamiento de préstamos al consumo. Es decir, este procedimiento está para todo el mundo
y para buscar una solución y una gestión adecuada de la insolvencia de todo el mundo. Noelia, tenemos una pregunta más. Muy bien. Dice que si el administrador concursal no aprecia circunstancia de retraso, ¿en qué situación quedaríamos? Si no aprecia retraso, en principio, con cargo a ese motivo, el administrador concursal tendría que decir que el concurso es fortuito. Pero para valorar la culpabilidad de un concurso se valoran otros motivos. No los he enunciado porque digamos que no están directamente relacionados con lo que estamos hablando aquí, que es al final el tiempo y el momento, pero hay otros motivos por los cuales el concurso puede ser culpable. Y uno de los más frecuentes es el tema de la contabilidad. La contabilidad, bueno, se debe llevar una contabilidad y en segundo lugar, pues la ley habla de que la contabilidad debe reflejar una imagen fiel. Entonces, por ejemplo, ese es otro motivo que analizará el administrador concursal. Entonces, si repasando todos los motivos que dice la ley concluye que ninguno se da, entre ellos el retraso, el administrador hará un informe y dirá, propongo que el concurso sea fortuito. Generalmente, si el administrador propone esto, el fiscal dirá lo mismo y automáticamente el concurso es fortuito y se cierra así. No sé si a lo mejor la pregunta de delito va un poco más allá, que es algo que hablaremos más adelante, pero es, oye, entonces si la sociedad va a concurso, el concurso es fortuito, ¿qué consecuencias tiene eso? Pues tiene otra consecuencia muy importante, que es que si la empresa termina en liquidación, se liquida, con cargo a lo que tenga la empresa se pagan las deudas, y las deudas que no puedan resultar pagadas, porque no hay activo suficiente, como el concurso es fortuito, ahí se mueren con la empresa. La sociedad se disuelve, se inscribe la disolución al registro mercantil y digamos que las deudas se mueren con la empresa y no se trasladan de ninguna manera a la persona de su administrador porque el concurso es fortuito. Me he adelantado un poco, que esto luego lo trataremos un poco más en detalle, pero bueno, por si la pregunta iba a lo mejor un poquito más allá. Vale, si te parece, Noé, vamos con las medidas que podemos adoptar para resolver estos problemas de insolvencia de los que estamos hablando. Hemos llegado a la conclusión de que no hacer nada no es solución alguna. Estamos en una situación de insolvencia en nuestro comercio, en nuestro negocio, en nuestro restaurante y qué es lo que podemos hacer en función de la situación en la que nos encontremos, cuáles son las medidas que podemos adoptar. Vale, bueno, siguiendo un poco el guión que supongo que todo el mundo estará viendo de las opciones, hemos establecido, digamos, 4 puntos. El primero de ellos es el de las soluciones extraconcursales. Y aquí, pues, son medidas, digamos, de todo tipo, de carácter laboral, contractual, financiero, societario, bueno, un poco ahí como se enuncia en el título. Y estas son medidas que deberíamos estar adoptando ya con carácter general, porque al final, en mayor o menor medida, esta crisis y esta paralización general que se ha producido del comercio y de la actividad económica en general, pues de una manera u otra ha tenido consecuencias para todo el mundo. Entonces, muchas de las medidas de las que ahora vamos a mencionar, muchos negocios ya las habrán adoptado, si no deberían haberlas adoptado, y en algunos casos pues serán suficientes para, digamos, pasar este momento, ¿no? Y aquí pues está, por ejemplo, pues el caso que supongo que todo el mundo tendrá ya incluso en la cabeza, que es el de los ERTEs por causa de fuerza mayor, que nos permite, al igual que el resto de las medidas, pero el objetivo de todas es, oye, en este momento en el que tengo completamente cortada mi fuente de ingresos, no recibo ningún ingreso, lo que tengo que llevar a cabo son medidas para cortar los gastos, de tal forma que de alguna manera pues me pueda quedar digamos, en esa situación de hibernación y por lo tanto no en situación de insolvencia, porque no tengo ingresos, pero tampoco se me están generando gastos, ¿no? Entonces, en este punto, pues las medidas son pues, los ERTEs por fuerza mayor, que nos permite evitar el gasto de salarios y seguridad social. Como segundo punto podrían estar los ERTEs por causas organizativas, productivas y económicas, que son una solución valorable en la medida en la que los podemos extender en el tiempo más allá de lo que es únicamente el estado de alarma, porque sabéis que los ERTEs por causa de fuerza mayor, pues la fuerza mayor es la duración del estado de alarma y con carácter general pues están condicionadas a la duración del estado de alarma. Por lo tanto, puede ocurrir que nuestra situación de insolvencia pues, se prolongue unos meses más allá de la duración del estado de alarma y
podría ser una opción acudir a estos ERTEs por causas organizativas. Otras soluciones, pues, por ejemplo, el tema de la renegociación de contratos. Respecto, por ejemplo, de los suministros, hay la opción de aplazar estos gastos y evitar pues, incluso pues, su corte y demás. Otro gasto muy habitual de carácter contractual son los alquileres, pues buscar la manera de, en muchos casos, llevar a cabo renegociaciones individuales con los propietarios, o en algunos casos donde puedan ser propietarios que pueden estar acogidos pues, a la normativa esta que se ha publicado respecto al tema de las moratorias, pues acogernos a esas medidas, acogernos a las medidas de financiación bancaria, en mayor o menor medida, pero sí es verdad que los bancos, pues aparte del tema de lo de las líneas ICO, ¿no? Pero sí que están ofreciendo financiación, sobre todo vinculado también con lo que decía Lito ahora mismo, ¿no? Muchas veces en circulante y pólizas de crédito, ampliarlas y demás, algo que nos permita en términos de solvencia, pues tener liquidez para ir manteniendo, ir pagando los gastos corrientes que tengamos ahora en el momento este en el que no tenemos ingresos. Lógicamente siempre intentando que esos gastos sean los mínimos, ¿no? Y un poco pues todas estas medidas, ¿no? De financiación, renegociación de contratos, aplazamiento de deudas, por ejemplo, también las opciones que hay respecto de la deuda pública. Y en muchos casos, pues si esto lógicamente atendiendo y dependiendo de la naturaleza del negocio, pues la posibilidad de cerrarlo y disolverlo de forma ordenada, sin acudir a un concurso, pero evitando que queden deudas, para evitar, pues lógicamente, pues porque vemos que el negocio no tiene la posibilidad de renacer finalizada esta crisis, ¿no? Pues también hay opciones pues, para cerrarlo y evitar que se generen deudas. En fin, son todas ellas pues medidas que nos permiten ir acortando y acotando los dos pilares fundamentales de la definición de insolvencia, que son ingresos y gastos, o buscar una fuente de ingresos y de financiación diferente, lógicamente, de la que es los ingresos de nuestra actividad, porque no la podemos llevar a cabo, pero algo que nos permita entradas de dinero para ir pagando, siempre en términos de rentabilidad, no vaya a ser que luego nos haga bola de nieve, y también medidas para, digamos, acotar esos gastos, reducir esos gastos fijos que tenemos mes a mes para evitar nuevamente caer en esa situación de insolvencia. Vale, básicamente estas serían las medidas incluidas en el primer punto de soluciones extraconcursales. Noelia, si me permites, yo quería hacer aquí un apunte porque casi todos los negocios para los que estamos hablando hoy, de los que estamos hablando hoy, son negocios que han sido cerrados de manera imperativa por el Gobierno como consecuencia del decreto por el cual se acordó el estado de alarma. Por lo tanto, muchos de ellos o la mayor parte habrán solicitado sus ERTEs por fuerza mayor y parte de sus gastos a lo mejor pues están suspendidos, hibernados, y algunos habrán renegociado pues sus rentas, los locales, si están en alquiler y demás. ¿Qué pasa? Que estas medidas de las que hablamos no son medidas que se adopten una vez y luego ya se agoten, sino que es algo continuado en el tiempo, y ahora se levantará el estado de alarma y hay que volver a plantear soluciones, que esas soluciones pueden ser sustituir el ERTE por fuerza mayor por un ERTE, como tú decías, por causas productivas, o buscar otras alternativas como amortizaciones de puestos de trabajo u otras alternativas como cambios de local, renegociaciones a la baja de los contratos de arrendamiento. Quiero decir, todas las medidas que ahí vienen y muchas más son medidas que hay que adoptar de manera continuada hasta que ya devengan totalmente ineficaces. Es decir, mientras que dispongamos de medidas extraconcursales que permitan mantener el equilibrio financiero de la sociedad sin endeudarse, esto es importante, y continuar con la actividad, hay que continuar adoptándolas y hacer constantemente análisis de cuál es la situación y de cuáles son las nuevas medidas que se pueden adoptar. Yo quería hacer dos apuntes a mayores. Primero, estamos en una época magnífica para refinanciar deuda. Tenemos el Gobierno como garante de los préstamos que soliciten las compañías, con lo cual hay muchas sociedades que pueden aprovechar, o al menos intentar aprovechar este momento para refinanciar parte de su deuda, con lo que tendrán unas condiciones financieras mejores. Ahí estamos abaratando costes. Y luego también hay una frase que se dice mucho en el mundo de los negocios, que son
que hay que transformar o tratar de transformar los problemas en oportunidades, hay que tratar de reinventarse. Y dentro del análisis que hacemos de las medidas que se pueden adoptar, también hay que pensar qué soluciones alternativas podemos aportar nosotros a la actual situación coyuntural en la que nos encontramos. Entonces, no solo son medidas puntuales como ya me acogí al ERTE por fuerza mayor, se acabó el ERTE por fuerza mayor, ya no tengo nada más que hacer. Esto no es así. Una vez que se termine el ERTE por fuerza mayor, si no puedo mantener a mis empleados o no los necesito a todos, debo seguir adoptando medidas. Tampoco, si ya solicité un crédito ICO y no me lo han concedido, debo quedarme ahí, sino que debo seguir buscando soluciones de financiación o pedir asesoramiento a despachos, a asesorías especializados en esta materia para buscar refinanciarse. Y por último, evidentemente, que tratar de revolverse ante la situación y plantear soluciones alternativas que nos respondan a qué podemos aportar nosotros a esta crisis actual. Por lo tanto, es muy importante tener esto en cuenta. Estas medidas son las que hay que adoptar durante todo ese periodo que hablábamos hasta diciembre, hasta llegar a la conclusión de que ninguna de estas medidas resuelve mi problema, que esperemos que no lleguéis ninguno de vosotros a esta situación, o a pesar de adoptar estas medidas sigo perdiendo dinero. Si se dan una de estas dos circunstancias es porque nuestro problema es de mayor calado y por lo tanto hay que adoptar unas medidas un poquito más importantes, más gravosas o de mayor profundidad, que serían las siguientes de las que estamos o de las que vamos a hablar, que nos contará Noelia, de soluciones concursales extrajudiciales. Efectivamente. Un poco agotadas estas primeras de las que habíamos hablado, que son, pues, digamos, individuales y focalizadas en cuestiones concretas, pasaríamos al segundo bloque de opciones que tendríamos y siempre previas al concurso de acreedores, para el cual tendríamos ese plazo que hablábamos de diciembre, ¿no? Este segundo bloque son, digamos, soluciones que ya llamaríamos concursales, porque están recogidas, nos las ofrece la ley concursal, pero son extrajudiciales, en el sentido de que todavía no vamos al juzgado, todavía no presentamos un concurso de acreedores. ¿Y en qué consisten? Pues sí, consisten básicamente en acuerdos de refinanciación global de la deuda. Y se distinguen dos tipos. Unas que serían de refinanciación bancaria, es decir, afectaría únicamente a la deuda financiera, y otra opción, pues, que serían los acuerdos extrajudiciales de pago, que afectarían a toda la deuda de carácter privado. Aquí únicamente quedaría fuera, pues, lo que sería la deuda pública. Pero son mecanismos que nos permiten alcanzar una solución global para toda esa deuda, es decir, alcanzar un acuerdo de refinanciación global de toda esa deuda. ¿Y en qué podría consistir ese acuerdo de refinanciación? Pues serían acuerdos en los que a ese grupo de acreedores, donde, pues, por ejemplo, en un acuerdo extrajudicial de pagos podrían estar, pues, bancos o proveedores, ofrecerles, digamos, una forma de pago común y global, que puede consistir en un pago aplazado, es decir, yo te propongo toda esta deuda, pues pagártela, por ejemplo, en un plazo de 5 años, e incluso, pues, plantear quitas, es decir, del total de la deuda yo te pago, pues, el 70%, por ejemplo, aplicando una quita del 30%. Y estaréis pensando, vale, ¿y cuál es la ventaja de hacerlo a través de esos procedimientos que denominas acuerdo de refinanciación o acuerdo extrajudicial de pagos? La gran ventaja y la gran clave de este tipo de acuerdos y estos mecanismos es que, alcanzando, digamos, una mayoría de apoyos suficientes a esta propuesta, podríamos extender los efectos a todos los acreedores. Y lo voy a poner un ejemplo para que sea lo suficientemente visual. Pues imaginamos que tenemos una deuda global de 10.000 euros, pues entre bancos y lo que decíamos antes, pues 3 o 4 proveedores, por ejemplo, pues una línea de crédito y un préstamo de 2 entidades y luego, pues, una serie de facturas de unos proveedores, pues, que me suministran, pues, material o lo que sea, ¿no? Si yo les hago a todos una propuesta global de, oye, yo estos 10.000 euros os los voy a pagar, no os los puedo pagar todos, os voy a pagar, pues, únicamente el 70%, es decir, os voy a pagar 7.000 euros y os los voy a pagar en 5 años, pues con el calendario de pagos que salga para esto. Yo les presento esta propuesta a todos los acreedores, a esos 2 bancos y a mis 5 o 6 proveedores, pongamos que son, e imaginemos que, oye, pues hay algunos que me dicen que sí y otros que me dicen que no. Si, por ejemplo, pues los proveedores, que todos ellos representan 6.000 euros, imaginemos, me dicen que sí,
apoyan mi propuesta, pero los dos bancos me dicen que no, yo tendría una mayoría de apoyos, es decir, el 60% de la deuda me está diciendo que sí, está apoyando mi propuesta. Por lo tanto, como se cumpliría el porcentaje que, por ejemplo, en este caso establece la ley, yo lo que puedo conseguir con eso y con este tipo de procedimientos es que ese acuerdo, como ha alcanzado una mayoría, les sea de aplicación a todos, también a esos dos bancos que me han dicho que no. Entonces, de esta forma yo he reordenado mi situación de insolvencia. Yo debía 10.000 euros ahora mismo, que los tenía que pagar mañana, que no los tenía porque no tenía, pues lo que decimos, ingresos suficientes. Estaba en situación de insolvencia, pero le he propuesto un acuerdo de pago fraccionado y con una quita a estos acreedores. No me han dicho todos que sí, pero sí que me lo han dicho una mayoría suficiente. Por lo tanto, yo puedo homologar ese acuerdo, se puede dar tener ese acuerdo por aprobado y por lo tanto les será de aplicación a todos. Y paso de deber 10.000 euros ahora mismo a deber pues, una cantidad mensual, la que resulte, a pagar a lo largo de 5 años, pues lo que digo, con las mensualidades que resulten. Por lo tanto, ya no estoy en situación de insolvencia porque ya no debo 10.000 euros, sino que debo la cuota de este mes, que pongamos que son 300, y lógicamente se supone que esos 300 los puedo pagar porque he hecho la propuesta en términos en los que lo pueda cumplir, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, la siguiente opción y la siguiente solución. Buscar un acuerdo de refinanciación, ya solo sea bancaria, porque el problema, pues, lo gordo lo tengo con los bancos, o ya sea general, porque tengo otros acreedores, hacerles una propuesta global buscando unos apoyos suficientes para extender los efectos a todos y salir de la situación de insolvencia con mi deuda renegociada. Esta solución es interesantísima por dos motivos. Primero, porque estamos resolviendo nuestro problema sin entrar en un concurso de acreedores y sin pasar por el juzgado. Segundo, porque realmente nos permite, para la coyuntura actual, nos permitiría a aquellas empresas que están sobreendeudadas y no están generando ingresos suficientes para devolver el dinero a los bancos, pero sin embargo los ingresos sí le permiten continuar con su actividad ordinaria si no tuvieran la deuda bancaria, les permitiría meter la deuda bancaria en una bolsa y llevarla al futuro, cuando el negocio ya se haya recuperado. Y exactamente igual con los proveedores. Si yo tengo una deuda importante con proveedores y el resto del negocio funciona, pero a los proveedores no les puedo pagar esa parte de atrás, sí lo corriente, sí lo que me vayan suministrando, pero lo de atrás no, hago lo mismo. Esta deuda con proveedores la meto en una bolsa, la lanzo al futuro, sigo operando con normalidad en esta época de crisis. Cuando me recupere y mis ingresos ya sean suficientemente más altos que los gastos como para poder afrontar esta deuda, pues la podré ir pagando incluso con amortizaciones anticipadas si así lo deseara. Por lo tanto, es una solución magnífica, es una solución que nada tiene que ver con meterse en el juzgado y con ir a un concurso de acreedores y, sin embargo, sí resuelve problemas de insolvencia inminente o insolvencia actual de los que estábamos hablando antes. Entonces, tendríamos las soluciones de las que hablábamos al principio, soluciones puntuales para ir paliando la problemática. Estas son soluciones de mayor calado, pero que obligarían a una parte importante de nuestros acreedores a ir obligados al acuerdo si tenemos la mayoría. Y si ninguna de estas dos soluciones resuelve nuestro problema de insolvencia, es que tenemos un problema de insolvencia serio o que nuestros proveedores o acreedores no quieren llegar a ningún acuerdo con nosotros. Entonces, ahí sí que deberíamos dar pues, un paso más y apoyarnos en un juzgado y en la ley concursal para resolver el problema, ¿verdad, Noelia? Efectivamente. Y otro punto más. Además, hemos llegado o estamos llegando al 31 de diciembre del año 2020 ante esta situación. Entonces, la siguiente solución, digamos, sí, la siguiente solución es el concurso de acreedores. Con esta voy a ser muy breve, sobre todo para no extendernos mucho en el tiempo que inicialmente nos habíamos marcado. Pero al final, el concurso de acreedores, y esta es la idea más importante que me gustaría que quedase presente, nos ofrece dos opciones. Es decir, el concurso de acreedores no implica automáticamente, vale, ya no he podido salvar mi empresa, pues entonces me voy a un concurso y ya es el final y ya tengo que cerrar el negocio. El concurso de acreedores nos ofrece dos vías. Nos ofrece la vía del convenio y la vía de la liquidación. La vía del convenio nos permitirá nuevamente hacer una propuesta de pago a nuestros acreedores. Podemos utilizar, por ejemplo, la misma que ya utilizamos en la fase extrajudicial, si es que la planteamos, que lo normal, lo suyo, sería que sí.
podemos plantear esa misma propuesta o la podemos mejorar y presentar una nueva diferente. Y la gran ventaja que tiene el negociar con los acreedores dentro del concurso es que las mayorías de las que antes hablábamos, la mayoría esa de apoyos que necesito de mis acreedores para aprobar ese convenio, en el concurso es inferior. Si, por ejemplo, para un aplazamiento de la deuda a 5 años, en la fase concursal, preconcursal, necesito el apoyo del 60% de mis acreedores, en la fase concursal me basta el 50%. Entonces, dentro del concurso podemos volver a plantear una nueva propuesta de pago, podemos volver a negociarla y podemos volver a intentar salir del concurso con la deuda gestionada y aplazada y, por lo tanto, con nuestro negocio funcionando. Si esto pues, no es posible, nuevamente aquí no lo conseguimos porque ya están todas en contra, o si pues, por lo que sea, pues tampoco queremos continuar con el proyecto porque no lo vemos lo suficientemente viable o porque presenta determinados problemas, el concurso siempre nos dará la opción de la liquidación. Y la liquidación del concurso, pues digamos que es el camino para hacerlo bien frente a lo que antes hablábamos del persianazo. En la liquidación, en el concurso, lo que se hará será liquidar el patrimonio de la sociedad y con cargo a ese patrimonio y al efectivo que se consiga con esa venta, pues pagar todas las deudas de la empresa de forma ordenada por un orden que establece la propia ley concursal. Y las deudas que en esa liquidación y con cargo al patrimonio de la propia empresa no se puedan pagar, lo que decía antes con motivo de la pregunta de Lito, las deudas que resulten que no se puedan pagar, pues morirán con la sociedad se disuelve, se liquida y todo eso se inscribe en el registro mercantil para que desaparezca y aquellas deudas que no se hayan podido pagar ahí desaparecen, sobre todo y siempre y cuando pues, no haya responsabilidad del administrador por la culpabilidad del concurso. Y en el caso de las personas físicas, porque esto es en el caso de las sociedades, la sociedad al final es una persona jurídica independiente, ¿no? Entonces morirá la sociedad con sus deudas y en el caso de la persona física, lógicamente, pues la persona pues, pervive, ¿no? Y esas deudas, las que no se puedan pagar con cargo a la liquidación del activo, en principio esas deudas continuarían vigentes. Pero para eso, y sobre todo para evitar la insolvencia perpetua de esas personas físicas, se ha creado el mecanismo de la segunda oportunidad, que ya sería, digamos, el último punto de la diapositiva que estaréis viendo todos, que es lo relativo a la segunda oportunidad. ¿Qué opción nos da la segunda oportunidad? Pues precisamente para esas personas físicas que han acudido a un concurso de acreedores, se ha liquidado el patrimonio y le quedan deudas todavía pendientes. Respecto de esas deudas se puede pedir lo que se llama técnicamente el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho, que al final es la segunda oportunidad. Y es que, cumpliendo una serie de requisitos, el juez dicte una resolución por la cual nos libere de esas deudas, nos las exonere, nos las perdone. Esos requisitos básicamente pues, son el ser un deudor de buena fe, nuevamente el concurso tiene que ser fortuito, no tener condenas por delitos contra el patrimonio, para lo cual habrá que aportar un certificado de antecedentes penales, haber intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, es importante haberlo intentado previamente para mostrar esa buena fe de la que hablábamos, y por último, las deudas privilegiadas, que serían sobre todo una parte de las deudas públicas, esas sí habría que pagarlas o si no negociarlas, pero cumpliendo todos estos requisitos, le pediríamos al juez que nos exonere del resto de deudas que hayan quedado pendientes y el juez dictará una resolución por la cual nos concede ese beneficio. Por lo tanto, esta es un poco la solución que cierra el círculo para esa gestión de la insolvencia, ¿no? Para que si hacemos los pasos todos de forma ordenada, o bien podremos renegociarlas para pagarlas y seguir trabajando, o en último de los casos, si tenemos que liquidar el negocio, hacerlo de forma ordenada para que las deudas no nos salpiquen en nuestro patrimonio personal, o si ya somos deudores de carácter personal, pues que un juez nos libere del pago de esas deudas, porque al final lo hemos hecho bien, siguiendo todos los pasos que establece la ley. Entonces, fijaros la diferencia que hay entre no hacer nada, utilizar la técnica del avestruz de la que hablábamos al principio, que implicaba ser un deudor perpetuo y responder personalmente con nuestro patrimonio por esas derivaciones de responsabilidad de la que hablábamos, prácticamente de por vida,
y por unas cantidades muy superiores a las que inicialmente se debían, la diferencia que hay entre esto, no hacer nada y tener esto, y hacer las cosas de manera ordenada y poder, salvar el negocio a través de las soluciones extraconcursales, adoptar medidas e ir poco a poco sorteando los problemas para que nuestro negocio vuelva a la normalidad tras esta crisis. Si esto no se consigue, tratar de refinanciarse, tratar de renegociar la deuda y conseguir pasar la deuda para el futuro y que nuestro negocio continúe activo. Y si esto tampoco, pues al menos ir a un concurso para llegar a un acuerdo forzado o liquidar la compañía, pero liquidarla ordenadamente, porque si liquidamos la compañía ordenadamente y luego nosotros avalábamos alguna deuda a través del mecanismo de la segunda oportunidad, también nos liberaremos de ella. Y con los autónomos exactamente igual. El autónomo podrá ir al mecanismo de segunda oportunidad, liquidar su negocio y continuar con su vida civil de una manera normal, en lugar de estar, como sucedía en la otra situación, en una posición de insolvencia perpetua. Entonces, es muy importante conocer las dos circunstancias y las dos consecuencias para darse cuenta de lo importante que es adoptar las medidas ordenadas e ir poco a poco con ellas. Por eso que yo os recomiendo que actuéis cuanto antes, os recomiendo que analicéis vuestra situación de insolvencia y que os asesoréis con buenos abogados, que os asesoréis con buenos asesores, pero que pongáis las manos ya encima de vuestro negocio para analizar que si vuestro negocio está en una situación compleja para la que hay que tomar medidas o por el contrario lo puede estar en pocos meses y necesita adoptar medidas. Es la clave, como decíamos al principio, para que ese negocio se salve. Actuar a tiempo. Si no, nos encontraremos con la catástrofe con la que nos encontramos en el año 2008. No se actuó y las empresas acabaron siendo disueltas. Por lo tanto, no repitamos los mismos errores y tratemos de actuar a tiempo, adoptar las medidas, hacerlo de forma ordenada y garantizar la supervivencia de nuestros negocios, ya seamos autónomos, ya seamos pequeños empresarios, con la garantía de que estamos haciendo las cosas bien. Noelia, yo no sé si quieres, aparte de esto, contar alguna cosa más o hacer un pequeño resumen de cuáles son tus impresiones generales sobre lo que hemos contado. Bueno, yo creo que al final con el resumen que tú acabas de hacer, creo que ha quedado, o eso esperamos, clara un poco la idea global que queríamos transmitir respecto de la situación que tenemos y un poco cómo cada empresario debe empezar a pensar y a plantearse la situación para buscar soluciones en este momento. Entonces, la verdad, poco más que añadir. Únicamente y concretamente, pues especialmente yo, en la medida que he entrado en las cuestiones más técnicas, ponerme a disposición de todos los que nos están escuchando para, pues justo en esa diapositiva que acabas de colocar, que aparece un correo electrónico del despacho, que cualquier consulta específica sobre cualquier cliente o sobre cualquier caso particular, que tengan cualquier duda respecto de lo que acabamos de decir, pues a la entera disposición de todos vosotros para ir aclarando supuestos concretos, ¿no? Porque al final esto es la teoría global y un poco el escenario global, pero sí es verdad que cada caso pues tiene sus particularidades y sus detalles que siempre es importante analizar y surgirán dudas. Entonces, nada, a disposición de todo el mundo. Tenemos una pregunta de María que dice: ¿en las soluciones extrajudiciales entrarían también las deudas públicas, Seguridad Social y Hacienda? No. Ni lógicamente en la opción, dentro de las extraconcursales, digamos que, como decíamos, estaba la refinanciación bancaria, ahí lógicamente no, porque solo es bancaria, y en los acuerdos extrajudiciales de pago tampoco. En la fase, digamos, preconcursal, lo que hay que hacer con las administraciones públicas es negociar de forma singular e individual con cada una de las administraciones, básicamente Seguridad Social y Hacienda, que es generalmente pues, el caso, ¿no? Negociar aplazamientos. Y siempre es deseable, pues generalmente, que esa deuda sea la menor. A veces, si hay que elegir, sobre todo pues en los casos en los que, porque esto a veces ocurre, ¿no? El empresario que tiene deuda con banco y la avala y luego tiene deuda con Seguridad Social y Hacienda.
Y muchas veces paga primero la del banco, lógicamente porque la avala, pero deja pendiente la de Seguridad Social y Hacienda y esa, pues al final muchas veces llegan al despacho siendo la deuda más alta. Claro, todo tiene sus pros y sus contras. La deuda avalada, pues lógicamente la avalas y en función del destino final de la sociedad, pues podrá tener sus implicaciones para los avalistas. Pero la deuda de Seguridad Social y Hacienda es la que nos suele perseguir más tiempo en todas las opciones. Entonces, en respuesta a tu pregunta, en esta fase extraconcursal habría que negociarla de forma individual y no hay manera de someterla a los acuerdos ni a las quitas. En fase concursal sí, porque en fase concursal gran parte de la deuda de Seguridad Social y Hacienda suele ser lo que se llama deuda ordinaria, es decir, ya se clasifica de otra forma. Entonces, parte de esa deuda sí que ya la puedes, me refiero, por ejemplo, por ser más clara, una deuda de Hacienda que es deuda de IVA. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una deuda de 2.000 euros de IVA. En la fase extraconcursal, esos 2.000 euros tengo que ir a Hacienda y negociarlos con Hacienda, porque no los puedo meter en ningún acuerdo extrajudicial de pagos. Pero en la fase concursal esa deuda se va a clasificar conforme a la ley. Por lo tanto, de esos 2.000 euros habrá 1.000, porque el IVA, por ejemplo, se clasifica 50% ordinaria, 50% privilegiada. Esos 2.000 habrá 1.000 que será deuda privilegiada y 1.000 que serán deuda ordinaria. Por lo tanto, una parte, esos 1.000, sí que podrán ir al convenio o a la solución que se proponga, ¿no? de carácter convenido. Y los otros 1.000 que son deuda privilegiada, no, nuevamente tengo que ir a negociar con Hacienda. Igual que en la segunda oportunidad. Si por lo que sea no saco un acuerdo y me voy a la segunda oportunidad y tengo que pedir que me concedan esa exoneración, respecto de los 1.000 que son ordinarias, sí que van a la exoneración, es decir, me podrán liberar de pagarlos. Pero respecto de los 1.000 que son privilegiadas, no. Esas tendré nuevamente que negociarla y pagarla. Por lo tanto, la deuda pública siempre es delicada en estos aspectos, por eso es importante, nuevamente en el caso concreto, valorarla, ver y ver un poco la mejor opción para el caso. ¿Vale? Tenemos otra pregunta. Lito dice, ¿ayuda para negociar la deuda pública disponer de un acuerdo extrajudicial de pagos? Seguro, sí. Ya no solo disponer de él, sino porque muchas veces cuando vamos a negociar esta deuda, y aquí ya entrando un poco más en materia de cómo nosotros trabajamos, ¿no? Pero al final para proponer un acuerdo extrajudicial lo que haces es presentar un plan de pagos y un plan de viabilidad. Es decir, vas a explicar el por qué la empresa va a poder cumplir lo que está, digamos, proponiendo y prometiendo. Entonces, si tú has construido ese plan de viabilidad, lo has presentado a tus acreedores, te han apoyado, lo has aprobado y con eso, oye, pues parece que vas a poder continuar con tu negocio, siempre será un punto a favor para luego ir a Hacienda y proponerle pues un aplazamiento o un fraccionamiento de la deuda pública que tengas, ¿no? Lógicamente siempre dentro de los límites que tiene Hacienda, que ya sabéis, pues los límites para prestar garantías, los plazos máximos, el que no te aceptan quitas y demás, pero será mucho más fácil negociar con ellos, desde luego. ¿Alguna cosa más? No sé si he respondido de forma clara a las dos preguntas. Perfecto. María, en tu caso. Que sí. Perfecto. María también que sí. No sé si tenéis alguna pregunta más o damos por finalizado el webinar. Bueno, pues yo quería concluir con dos noticias, una mala y una buena. La noticia mala es que a nadie nos puede ser ajeno que viene una crisis y una crisis importante y que la crisis va a traer consecuencias negativas para la economía, para el país y para todos nosotros. También para nuestras empresas. ¿Cuál es la buena? La buena es que, como veis, hay muchas soluciones y además soluciones que resuelven los problemas y que en muchos casos garantizan la supervivencia de las empresas o, como mínimo, en el caso de que las empresas no se puedan salvar, garantizan el mantenimiento del patrimonio de sus dueños y administradores. Por lo tanto, como decíamos al principio, no dejéis de actuar, no dejéis de actuar, no dejéis de asesoraros y no dejéis de pelear por vuestros negocios. En lo que nosotros podamos hacer para ayudaros, aquí nos tenéis. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos.
y a vuestra disposición.